¿Cómo es posible que el imperio más grande y poderoso de la historia, aquel que dominó el mundo conocido durante siglos, haya caído? Roma, que fue el centro de una civilización que marcó la historia para siempre, ¿cómo llegó a sucumbir ante la oscuridad? Esta es una pregunta que ha perdurado a lo largo de los siglos, un misterio envuelto en la grandeza, la decadencia y la derrota. Hoy vamos a desentrañar este enigma y descubrir cómo los pueblos llamados bárbaros, aquellos que Roma había despreciado durante tanto tiempo, lograron derribar un gigante. Prepárate, porque el viaje que vamos a hacer no solo desvelará el fin de Roma, sino también las lecciones que podemos aprender de su caída. Roma no era simplemente una ciudad, era un imperio que extendió su dominio por todo el mundo conocido, arrasando con todo a su paso. En su apogeo, Roma no solo dominaba militarmente, sino que imponía una cultura, una estructura política y un sistema de ingeniería que asombraba a todos. Desde las costas africanas hasta las islas británicas, Roma era la fuerza indiscutida en el mundo. Pero ¿cómo es que un imperio tan grande, con un ejército tan imponente, terminó cayendo de manera tan brutal? Durante siglos, las legiones romanas fueron invencibles. Su disciplina, su táctica y su capacidad para conquistar no tenían igual. Pero, como todos los imperios a lo largo de la historia, Roma no estaba exenta de vulnerabilidades. Su expansión, aunque imparable, comenzó a generar tensiones internas, económicas y sociales que la hicieron cada vez más frágil. En lugar de unificar, las conquistas llevaron al desmembramiento de sus propias bases. La corrupción interna, las luchas de poder entre los emperadores y la creciente desconexión entre las élites romanas y el pueblo empezaron a mostrar grietas en la estructura del imperio. Para complicar aún más las cosas, Roma comenzó a depender de mercenarios extranjeros, muchos de los cuales pertenecían a pueblos que en otros tiempos habían sido considerados bárbaros. Estos pueblos, que durante mucho tiempo habían sido considerados como una amenaza, empezaron a infiltrarse en el ejército romano. A medida que Roma se hacía más débil, estos mismos pueblos se dieron cuenta de que había llegado su oportunidad. Los llamados bárbaros no eran simplemente invasores salvajes, eran pueblos organizados con sus propios sistemas de gobierno, culturas y un deseo ferviente de venganza contra un imperio que los había despreciado durante siglos. Los visigodos, bajo el liderazgo de Alarico, fueron los primeros en golpear con fuerza. En el año 410, Alarico saqueó Roma. Un saqueo de tal magnitud fue una tragedia para Roma, que había estado invicta durante más de 800 años. Fue un golpe brutal, un recordatorio de que incluso la ciudad más grande del mundo no era invulnerable. Pero este ataque no fue el único. Años más tarde, los vándalos, bajo el mando de Genserico, tomarían Roma nuevamente, y poco después, los ostrogodos y los hunos, bajo el temido Átila, harían lo propio. Pero no fue solo la invasión lo que destruyó a Roma. Roma misma se destruyó desde adentro. Los emperadores se pelearon entre sí por el control del imperio, y la falta de unidad hizo que los romanos ya no pudieran enfrentarse a las amenazas externas con la misma fuerza que antes. La economía estaba en ruinas, las fronteras eran cada vez más difíciles de defender, y la corrupción se había infiltrado en todos los niveles de la sociedad. Finalmente, en el 476 d.C., el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder bárbaro. Este evento marcó el fin del Imperio Romano de Occidente, pero lo que muchos no saben es que, aunque el imperio en el oeste cayó, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo durante casi 1000 años más. La caída de Roma fue un proceso largo y doloroso. No fue el resultado de una sola batalla o de un solo ataque. Fue el colapso de un sistema que no pudo adaptarse a los cambios, que fue demasiado codicioso y demasiado arrogante como para ver que, como todo imperio, su tiempo había llegado a su fin. La lección de Roma es clara: el poder absoluto, cuando no se equilibra con la sabiduría, la justicia y la humildad, está destinado a desmoronarse. Los bárbaros, aquellos que alguna vez fueron considerados inferiores,
demostraron que incluso los pueblos más despreciados tienen la capacidad de cambiar el curso de la historia. Hoy, la historia de Roma sigue siendo una advertencia para todos, nosotros. Nos recuerda que el poder, por grande que sea, no es eterno. La caída de Roma no solo es una lección sobre la fragilidad de los imperios, sino también sobre la importancia de no olvidar las raíces, de no desconectarse de lo que realmente importa, la unidad, la justicia y el bienestar de la gente. Si Roma cayó por sus propios errores, podemos aprender de ella antes de que nuestra propia civilización cometa los mismos fallos. Así, la historia de Roma no es solo una historia de gloria y caída. Es una historia de advertencia. Una historia de cómo un imperio que pensaba ser invencible fue destruido por su propia decadencia, y cómo los pueblos que menospreciaron, los llamados bárbaros, fueron los que cambiaron para siempre el destino del mundo. El legado de Roma sigue vivo, pero su caída nos recuerda que ningún imperio es eterno y que la verdadera fuerza de una civilización reside en su capacidad para adaptarse, unirse y cuidar de su gente. Al mirar la caída de Roma, uno podría pensar que el mundo se sumió en el caos, pero la realidad fue otra. Aunque el Imperio Romano de Occidente colapsó, su influencia perduró de muchas formas. La caída no significó el fin de las ideas romanas, ni de su cultura. Al contrario, abrió un nuevo capítulo en la historia, uno lleno de incertidumbre pero también de oportunidades. Después de la caída de Roma, Europa se vio sumida en una era conocida como la Edad Media. El vacío de poder dejado por el colapso del imperio fue rápidamente ocupado por pequeños reinos y tribus, muchos de los cuales surgieron de esos mismos bárbaros que habían destruido el imperio. Los visigodos, los ostrogodos, los francos, los anglosajones, todos ellos jugaron un papel crucial en la creación del nuevo orden europeo. A pesar de las diferencias, la herencia de Roma seguía viva en muchos de sus sistemas de gobierno, leyes y sobre todo en el cristianismo. Es fascinante cómo el cristianismo, que había sido perseguido en los primeros siglos de Roma, terminó convirtiéndose en una de las bases más importantes para la estabilidad del mundo occidental. Con la caída de Roma, la Iglesia Católica se convirtió en una de las instituciones más poderosas de Europa, no solo desde el punto de vista religioso, sino también político. Los obispos y papas adquirieron un poder que antes solo pertenecía a los emperadores romanos, y fue la Iglesia quien, en muchos casos, mantuvo la continuidad del conocimiento y la educación, preservando lo que quedaba de la civilización romana. Pero la caída de Roma también fue un aviso para las generaciones futuras. El vacío dejado por el Imperio Romano fue rápidamente llenado por nuevas formas de organización política y social, pero la lección que quedó clara fue que ningún poder, por más grande que fuera, podría sostenerse sin adaptarse a los cambios del mundo. La arrogancia y la falta de humildad fueron las que destruyeron a Roma, y esos mismos errores no podrían repetirse si se deseaba evitar la misma caída. El renacer de Europa durante la Edad Media fue una construcción en capas, una mezcla de lo viejo y lo nuevo. La tradición romana se fusionó con las nuevas influencias de los pueblos bárbaros, creando una nueva identidad que, con el tiempo, llevaría a la Europa moderna. La filosofía, la ley y las estructuras sociales de Roma no desaparecieron, más bien se transformaron, adaptándose a un mundo diferente, pero marcado por el mismo deseo de orden y progreso. A través de las sombras de la Edad Media, el recuerdo de Roma seguía vivo, presente en los avances científicos, en las obras literarias, en las estructuras de gobierno y en las ciudades que, aunque muy diferentes, seguían reflejando el esplendor del Imperio Romano. Las ruinas de Roma, esparcidas por todo el continente, eran testigos de una grandeza perdida, pero también de un potencial por reavivar y reconstruir. Sin embargo, la historia de la caída de Roma también dejó una pregunta persistente que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Cómo mantener el equilibrio entre el poder y la justicia? Roma fue una civilización que alcanzó las más altas cumbres, pero también cayó por sus propios excesos. ¿Qué podemos aprender de su caída
para evitar que nuestro propio mundo siga el mismo destino. ¿Estamos construyendo imperios que realmente perdurarán? ¿O simplemente estamos acumulando poder en un sistema que eventualmente nos destruirá? Las grandes civilizaciones como la de Roma siempre nos enseñan que no podemos dar por sentada nuestra grandeza. La verdadera grandeza radica en la capacidad de adaptarse, en la capacidad de evolucionar y de asegurarnos de que las lecciones del pasado no se olviden. Y aunque Roma cayó, su legado sigue vivo en nosotros. La pregunta es, ¿seremos capaces de aprender de su historia y no repetir los mismos errores que llevaron al fin de su imperio?